Pues, amados hermanos, seguimos con el estudio de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Estamos ubicados en el capítulo 21 y venimos tratando la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. La clase pasada comenzamos a estudiar este párrafo y vimos la primer parte del primer párrafo de este capítulo. El día de hoy pues veremos la parte B de ese primer párrafo y pues intentaremos esclarecer de una buena manera el tema que nos compete el día de hoy. El día de hoy vamos a tratar el tema de la composición de la libertad cristiana, pero bajo la ley. Y hago el énfasis de bajo la ley pues para que recordemos que la clase pasada vimos fue la composición de la libertad cristiana bajo el Evangelio. La clase pasada vimos la composición de la libertad cristiana bajo el Evangelio y vamos a ver la composición de la libertad cristiana pero bajo la ley. Y a manera de recorderis, pues quiero traer a sus memorias lo que vimos la clase pasada en el sentido de que vimos cómo estaba compuesta esta libertad cristiana que tenemos y que logró nuestro Señor Jesucristo. Vimos que estaba compuesta por la culpa, la libertad de la culpa del pecado, la libertad de la culpa del pecado, la libertad del poder del pecado y vimos la libertad del castigo del pecado. Y también vimos cómo esa libertad cristiana que nos dio nuestro Señor Jesucristo también nos brindó libre acceso a Dios y también, digámoslo así, nos dio la capacidad de obedecer a Dios, pero ahora como sus hijos. Entonces vamos a arrancar, hermanos, teniendo ya esto presente que les acabo de mencionar. Entonces vamos a leer la segunda parte, la parte B de este primer párrafo que venimos estudiando. Y dice la confesión de fe: todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judía y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y tienen una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Entonces vamos a comenzar viendo esa primer parte. Recuerde que cuando estamos estudiando la confesión de fe deben prestar atención que cada párrafo está compuesto por ciertas afirmaciones que tienen un numerito arriba y ahí eso nos manda inmediatamente al sustento bíblico que hay allí mismo. Entonces, esta segunda parte está compuesta de dos afirmaciones. La primera de ellas dice: todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿a qué se refiere la confesión de fe cuando dice todo esto? ¿A qué se refiere? Cuando comienza diciendo todo esto era sustancialmente aplicable. Bueno, pues está haciendo referencia a la composición de la libertad cristiana bajo el Evangelio que vimos la clase pasada, la cual, como vimos en el comienzo de esta clase que les recordé, pues todo esto se refiere a la composición de la libertad cristiana bajo el Evangelio, que son la libertad de la culpa del pecado, la libertad del poder del pecado, la libertad del castigo del pecado, y que gracias a esa obra de nuestro Señor Jesucristo tenemos libre acceso a Dios, la capacidad de obedecer a Dios, pero ahora como sus hijos. Así que a esto se refiere cuando dice todo eso. Está uniendo esta segunda parte del párrafo con la primera que vimos la semana pasada. Entonces dice esta primera parte: todo esto era sustancial. Ya sabemos a qué nos referimos con todo esto. Todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley. Entonces, cuando leemos esta primera oración, la siguiente pregunta que deberíamos hacernos es: bueno, ¿a qué se refiere la confesión de fe cuando expresa la frase sustancialmente
aplicable? Y bueno, antes de responder esta pregunta, que es lógica que nos surja, pues debemos decir lo siguiente, y es que esta expresión, sumamente aplicable, esta expresión es sumamente importante, porque es aquella que expresa nuestras diferencias con nuestros hermanos presbiterianos en esta cuestión que venimos tratando de la libertad cristiana. Es más, cuando nosotros comparamos esta parte B que estamos estudiando en este momento del primer párrafo con su equivalente en la Confesión de Fe de Westminster, que es la de los presbiterianos, claramente la diferencia radica en la expresión sustancialmente aplicable. En todo lo demás es casi idéntica esta segunda parte de ese primer párrafo. La diferencia radica en esta palabra sustancialmente aplicable. Y aunque nosotros, hermanos, ya vimos a profundidad el tema del pacto de gracia en el capítulo número 7 y venimos de estudiar toda una semana la teología del pacto bautista, ¿cierto? Que ya la pueden ver en el canal de YouTube. Sí debemos hacer ciertos recorderis, ¿cierto? Debemos recordar ciertas cosas para poder entender de una manera correcta el alcance y la forma de cómo los creyentes del Antiguo Testamento pudieron llegar a ser partícipes de esta libertad que venimos hablando, que fue ganada por Cristo en el nuevo pacto. Entonces, lo primero que debemos recordar es que, digamos que cuando hablamos de nuestra historia de redención, lo primero que debemos recordar es que como bautistas reformados, nosotros consideramos que el pacto de gracia es anunciado y prometido desde la caída de Adán en Génesis 3:15, y que a partir de allí este pacto de gracia se va revelando progresivamente y se va desarrollando esa promesa dada en Génesis 3:15, ¿cierto? Ese pacto de gracia se va revelando progresivamente hasta que se establece formalmente en el nuevo pacto. Ya habiendo aclarado eso, entonces queda todavía pendiente responder la pregunta, bueno, entonces, ¿en qué sentido podemos decir que los creyentes del Antiguo Testamento, que a ellos pudieran aplicarse estas libertades mencionadas que vimos al principio en la expresión todo esto? ¿En qué sentido? Bueno, la respuesta es sustancialmente. Sustancialmente es esa palabra clave que nos permite entender en qué sentido es que podemos decir que a los creyentes del Antiguo Testamento se les pudo aplicar estas libertades que hemos venido tratando. ¿Cómo así sustancialmente? Bueno, en otras palabras, y presten atención a esta afirmación porque es muy importante para no hacer una mala interpretación de cómo los creyentes del Antiguo Testamento participaron de estas libertades. He intentado redactar esto que les voy a decir de una manera muy clara para que podamos ver la diferencia entre nuestra posición en respecto a este tema y la posición de nuestros hermanos presbiterianos. Entonces, cuando decimos sustancialmente, ¿qué queremos decir? Bueno, hermano, en otras palabras, la forma como los creyentes del Antiguo Testamento pudieron llegar a ser partícipes de estas libertades ganadas por Cristo fue en virtud de la fe, en virtud de la fe que depositaron en las promesas, en los tipos, en los sacrificios y sombras del Antiguo Testamento que reflejaban a Cristo como aquella simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Esa es la promesa que se da en Génesis 3:15. Y por medio de estas cosas, es decir, por medio de depositar su fe en esos tipos, sacrificios, sombras y promesas, por medio de estas cosas, le fueron comunicadas a estos creyentes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, se les comunicó las virtudes, las eficacias y los beneficios de la obra de Cristo.
Y entre esos beneficios que les fueron aplicados a los creyentes del Antiguo Testamento porque depositaron su fe en esas sombras, uno de esos beneficios son esas libertades que venimos tratando en esta parte del párrafo y en el párrafo número 1 en particular. Y ese es el énfasis que debemos decir. Y disculpe que sea tan repetitivo pero es muy importante. Entonces, ¿cómo fueron ellos partícipes de esas libertades que estamos viendo nosotros en este momento? Vuelvo y lo repito. Debido a que ellos depositaron su fe en esas sombras que les eran dadas en el momento histórico en el que ellos se encontrasen, ¿cierto? Cuando ellos depositaban su fe en eso, en esas sombras, lo que nosotros afirmamos es que esos beneficios y esas virtudes y eficacias de la obra de Cristo que se harían en el futuro, les fueron comunicadas a ellos por medio de la fe. A eso se refiere sustancialmente, digamos que esa es la sustancia de la que hemos venido hablando. ¿Cuál es la sustancia del pacto de gracia? La salvación por medio de la fe en Jesucristo Jesús. Pero como Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, pues no había todavía nacido, la fe de ellos era depositada en la promesa, en las promesas que apuntaban a Cristo, en las sombras que apuntaban a Cristo, en todos esos sacrificios y promesas que había. Entonces, es en este sentido que aquellos creyentes pudieron llegar a paladear dichas libertades, ya que confiaban plenamente en que serían libres por la promesa de salvación a través de aquella simiente que es nuestro Señor Jesucristo. Claramente ellos nunca podían llegar a experimentar una libertad tan plena como la nuestra, porque aquellas cosas en las que ellos depositaban su fe eran solamente una sombra. Así que la libertad que tenemos los creyentes ahora, después de que lo real se ha establecido, ellos depositaban su fe en las sombras, nosotros ahora depositamos la fe en algo real. Entonces ahora nuestra libertad es muchísimo, muchísimo más maravillosa. Entonces, mis hermanos, vemos la gráfica que hemos estado interpretando en este momento y podemos decir entonces con seguridad que pues a mayor revelación pues gozamos de mayor libertad. Entonces vamos a ver, mis hermanos, cómo la Escritura nos muestra esta verdad. ¿Cuál verdad? Pues que a mayor revelación tenemos mayor libertad. Dice la Escritura en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero, y miren ese pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y la Escritura sigue diciendo en Hebreos 7:22, por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y aquí ya comenzamos a ver que la Escritura no solamente nos dice que gozamos de mayor libertad porque hay mayor revelación, sino que también nos va diciendo que eso es consecuencia porque nosotros ahora estamos en un mejor pacto. Estamos en un mejor pacto. ¿Y qué implica el uso de la palabra mejor? ¿Por qué dice el autor de Hebreos un mejor pacto? ¿Qué implica el uso de esta palabra? Bueno, esta palabra pues primero es un adjetivo y es un adjetivo comparativo. Es decir, algo es mejor cuando usted lo ha comparado con otra cosa que en sí ya es buena. Por lo tanto, si el nuevo pacto es mejor, pues podemos decir tranquilamente que el antiguo pacto no era malo, sino bueno. Mire lo que dice la Escritura en Hebreos 8:6, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del ministerio del Señor Jesucristo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre
mejores promesas. Así que podemos decir que la libertad cristiana, y lo podemos afirmar, que esta libertad cristiana va de lo bueno, que era el antiguo pacto, a lo mejor. Inmediatamente puede surgir en nosotros la siguiente pregunta, y es, bueno, ¿cuáles son las maneras específicas en que la confesión de fe afirma que la libertad cristiana ha sido ampliada bajo el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son esas maneras específicas en que la confesión afirma que la libertad cristiana ha sido ampliada bajo el Nuevo Testamento? Entonces vamos a seguir leyendo esta parte B de ese primer párrafo. Dice, en el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha. Esa es la expresión que usa la confesión de fe. En el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más, porque están libres del yugo de la ley ceremonial. Esa es la primera manera específica como la confesión de fe nos muestra que nuestra libertad ha sido ampliada, que hemos sido libres del yugo de la ley ceremonial. Entonces la pregunta más evidente es, ¿en qué sentido la ley era un yugo para los creyentes del Antiguo Testamento? Bueno, vamos a intentar dar un ejemplo sencillo y cotidiano para poder entender un poco esta cuestión de en qué sentido la ley era un yugo para los creyentes del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Hay algunas normas, ¿cierto? Hay algunas normas que son saludables, digámoslo así. Hay algunas normas que son saludables para los niños, pero que para un adulto, esas normas que le damos a los niños sería una carga para un adulto. Por ejemplo, un niño debe acostarse a las 9 de la noche, a las 8 o 9 de la noche. Bueno, aunque para nosotros como adultos, ¿cierto? Ese horario puede ser una carga por nuestras responsabilidades, ¿cierto? Puede ser una carga para poder cumplir. Para un niño, ese horario sí sería una fuente de libertad. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, por mencionar solamente una cosa, en la mañana, si se acuestan temprano, pues en la mañana saldrían a su colegio con las energías necesarias para enfrentar la jornada estudiantil. Así que, ¿qué quiero mostrar con este ejemplo que les acabo de dar? Pues que en un sentido, las escrituras sí nos muestran que a los creyentes del Antiguo Testamento se les veía como niños. Se les veía como niños en una etapa temprana de la historia redentora y ellos pues estaban sujetos, por lo tanto, estaban sujetos a la ley. ¿En qué sentido estaban sujetos a la ley? Pues recordemos, ellos tenían que cumplir muchas leyes. Las leyes dietéticas, qué debían comer, qué no debían comer, leyes en torno a los gentiles y su trato con ellos también, que no debían acercarse ni compartir con ellos porque se iban a contaminar, leyes en cuanto a los sacrificios, específicamente cómo debía hacerse, habían leyes en torno a cómo debía ser el culto en el templo, tenían muchas leyes a las que ellos estaban sujetos a cumplimiento. Entonces, pues obviamente, pues esto sería una carga en torno a los gentiles, eso inclusive lo vemos en Hechos 15, en lo que se conoce como el primer concilio. Entonces vamos a ver que la escritura realmente nos muestra que los creyentes del Antiguo Testamento eran en algún sentido vistos como niños. Ahora vamos a ver en qué sentido. Mire lo que dice la escritura en Gálatas 4 del 1 al 3. Dice la escritura: pero también digo, dice el apóstol Pablo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo,
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Este pasaje es muy pertinente porque Pablo viene tratando el tema desde la mitad del capítulo 3 hasta este capítulo 4 y sigue. Él viene tratando el tema de cuál era el propósito de la ley, si todavía seguía vigente, en qué sentido, cómo aplicaba para los creyentes del Antiguo Testamento. Y él ya había expresado antes de este versículo que esa ley era nuestro ayo, nuestro paidagogos. Paidagogos, era la expresión que se usaba para un esclavo. Y este esclavo tenía la función o se encargaba de cuidar a los hijos de su amo en las diferentes actividades que estos niños realizaran. Entonces, claramente, en este sentido que les acabo de mencionar, es que la Escritura dice que la ley es nuestro ayo, en el sentido de que nos conduce hacia Cristo. Así que evidentemente los creyentes del Antiguo Testamento debemos verlos como esos niños que estaban sujetos a esos rudimentos de la ley, y en ese sentido entonces era una carga para ellos, y en ese sentido es que nosotros somos libres también de esas cargas, de ese yugo, de llevar este yugo de la ley. Y yugo pues también es una expresión simbólica que siempre se relaciona con la esclavitud. No sé si ustedes recuerdan que el yugo también era como un madero que se ponía entre dos bueyes, donde había uno que era el más viejo, ¿cierto? Y era el que guiaba al otro más joven a seguir una trayectoria determinada. Mire lo que dice la Escritura en Colosenses 2, del 16 al 17. En Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto que acabamos de mencionar, ¿cierto? Lo que comen, las fiestas religiosas, luna nueva o de reposo, todo esto es una sombra. Lo que vimos al comienzo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Y luego dice, ¿cuáles son esas cosas que están por venir? ¿Cuál es la realidad de esa sombra? Pues la realidad se halla en Cristo. Entonces, en ese sentido, seguimos viendo que todas esas estipulaciones que se les daba a los creyentes del Antiguo Testamento por medio de la ley, entonces eran para ellos esas sombras que prefijaban la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo la confesión de fe, la otra forma específica de las que hemos sido librados de ese yugo de la ley, dice: y tienen ahora mayor confianza. ¿Quiénes? Pues los creyentes del Antiguo Testamento, y ahora tienen mayor confianza para acercarse al trono de la gracia. Dice la Escritura en Hebreos 10, 19 al 21. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Claramente las Escrituras nos muestran que ahora tenemos libertad. Tenemos esa libertad y la plena confianza de poder entrar tranquilos y confiados a la presencia de Dios. ¿Gracias a qué? Pues al ministerio de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, y obviamente también por el sacrificio que Él realizó. Claramente vemos que entre Dios y el hombre había un abismo entre ellos dos, que nos llevaba a la condenación. Ese pecado era lo que nos separaba de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo
se convirtió, digamos, en ese puente, en ese camino que nos unió a nuestro Padre. Y por medio de Él y de su obra podemos acercarnos confiadamente al Padre. Y miren este privilegio tan maravilloso que es desperdiciado por nosotros como creyentes. El privilegio de poder entrar a Dios confiados delante de la presencia de Dios y orar y hablarle a Él. Hablarle como nuestro Padre, hablarle como hijos. Recordemos que los creyentes del Antiguo Testamento tenían una cantidad de leyes en cuanto a cómo debía ser, cómo debían relacionarse con Dios. Ellos tenían que la única forma en la que ellos se relacionaban era por medio del sumo sacerdote. Y era por medio de él que se relacionaban, digámoslo así, con Dios. Tenían que cumplir una cantidad de cosas. En cambio nosotros ahora podemos entrar libremente porque nuestro sumo sacerdote, ahora nuestro Señor Jesucristo, que tiene un sacerdocio eterno. Entonces es triste cómo muchos cristianos no aprovechan y no viven a profundidad este gran privilegio de la oración, porque costó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que rompió el velo en dos, de arriba a abajo. Debemos entonces como cristianos aprovechar este maravilloso privilegio que es la oración. Y termina diciendo esta parte B del primer párrafo lo siguiente, sigue diciendo: y tienen una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Mire lo que dice Juan 7, 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces claramente nosotros también como creyentes, después de un pacto que ya ha sido establecido formalmente a través de la obra de Cristo Jesús en su vida, muerte y resurrección, nosotros podemos decir que ahora tenemos una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios, a comparación como lo tenían los creyentes bajo la ley. Y debo hacer un énfasis en la expresión más plena. Si ustedes están atentos, van a percatarse de que cuando decimos y tienen una comunicación más plena, estamos descartando aquella forma de ver a los creyentes del Antiguo Testamento de que en ningún sentido el Espíritu Santo de Dios actuaba en ellos. No podemos decir eso. Obviamente el Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento actuaba sobre los creyentes que habían en ese momento de la revelación, pero lo hacía de una manera muy diferente a como la hace ahora en nosotros. Ahora el Espíritu Santo de Dios habita perpetuamente entre nosotros y dentro de nosotros y ha sido sellado. Y en ese sentido vemos que hay una diferencia en cuanto a que ahora la relación de nosotros con el Espíritu Santo es más plena, esa es la expresión correcta. Y disculpe que hagan tanto énfasis en esta, pero no podemos creer que los creyentes del Antiguo Testamento no tenían ningún tipo de influencia por parte del Espíritu Santo. Nosotros tampoco lo podemos decir, porque hay personas que lo creen de esta manera. Entonces, mis hermanos, hemos terminado de estudiar esa parte B de este primer párrafo y a manera de resumen, entonces quiero puntualizar lo que hemos visto. Bueno, primero, recordemos que este párrafo, esta segunda parte de este primer párrafo se compone de dos partes. Una que dice en qué sentido los creyentes del Antiguo Testamento pudieron llegar a ser partícipes de esas libertades que vimos en la clase pasada, la libertad de la culpa del pecado, el poder y el castigo del pecado. Vimos en qué sentido,
Recordemos que por medio de la fe, cuando ellos depositaban su confianza en esas sombras, promesas y testimonios y sombras, cuando ellos hacían eso, depositar esa fe, a ellos se les comunicaban aquellos beneficios, virtudes que eran ganadas en el futuro por nuestros, que iban a ser ganadas por nuestro Señor Jesucristo. Se les compartía, se les comunicaba a ellos, es la expresión correcta, se les comunicaba a ellos, y en ese sentido es que ellos podían ser partícipes de esas libertades, porque no podemos llegar a decir que la libertad de los creyentes del Antiguo Testamento era plena. Tampoco podemos decir eso. Plena en nosotros sí, porque nosotros estamos parados en un momento de la historia donde ya el nuevo pacto ha sido establecido formalmente. Sin embargo, en ellos no. Debemos hacer esa diferencia. Y también vimos pues en qué sentido nosotros como cristianos hemos sido libres con mayor potencia. Acabamos de ver que hemos sido libres en mayor cantidad, gozamos de una libertad más plena porque hemos sido libres del yugo de la ley ceremonial. Podemos entrar con mayor confianza al trono de la gracia y al mismo tiempo tenemos una comunicación más plena con el Espíritu Santo en comparación a los creyentes del Antiguo Testamento. Vamos entonces a orar, mis hermanos.